Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Piano en México. Yo soy Rodrigo Acevedo Traba y tengo el gusto y el honor de entrevistar el día de hoy, que es ya nuestra sexta entrevista, me parece, a el doctor Alejandro Barrañón, un pianista mexicano originario de la Ciudad de México y con el cual vamos a tener el gusto de charlar el día de hoy. Vamos a esperar un minutito en que se conecte la gente, nuestros seguidores. Esperemos que estén ahí todos ustedes. Y esperamos un momentito y ahorita estamos con ustedes. Mientras vamos a compartir el en vivo que ya se está transmitiendo en nuestra página. A ver, aquí estamos ya. Eso. Vamos a compartirla en otras páginas. También si ustedes nos pueden ayudar compartiendo esta transmisión, sería muy bueno. Muy bien, pues ya tenemos ahorita 7 personas que nos están viendo, entonces pues vamos de una vez ya a empezar. Antes de presentar al maestro, bueno, de empezar la charla con él, me gustaría justamente comentar algunas cuestiones sobre su semblanza, bueno, platicarles, presentarlo. El maestro Alejandro Barrañón, bueno, el doctor Alejandro Barrañón, que tiene estudios de doctorado, se graduó como pianista concertista en 1991 en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí estudió con la destacada pianista Aurora Serratos. Posteriormente hizo estudios en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Bueno, yo no hablo muy bien alemán, pero es la Escuela Superior de Música de Viena, donde obtuvo el grado de maestro de la música. Ahí hizo el programa de pianista concertista y posteriormente hizo el máster en música en la Longy School of Music en Cambridge, Massachusetts, y posteriormente el doctorado en artes musicales, en Musical Arts, en la Universidad de Houston, donde defendió su tesis doctoral en 2006 sobre los estudios para piano de Carlos Chávez. Hay que comentar y de una vez hilar que el maestro Barrañón grabó la integral de los estudios de Chávez, así como la famosa pieza de Chávez, Meditación, y Los 5 Caprichos, unos años después, en 2012. Y bueno, también entre su discografía está el álbum Odisea Avant-Garde, música mexicana para piano, en donde interpreta algunas obras ya de una estética contemporánea, obras de autores mexicanos. También, además de estos álbumes, tiene un disco compacto recientemente grabado en los Estados Unidos, también con música de autores mexicanos del siglo XIX, XX y XXI, pero música vocal, de canciones de concierto, ¿no? El maestro Barrañón se ha destacado como un pianista
concertista muy importante, ya que es miembro justamente del grupo de pianistas concertistas de Limba, de Bellas Artes. En los Estados Unidos obtuvo también algunos reconocimientos. Ganó el Honors Competition 2001, ahí en la Long School of Music, donde él estudió, y también 2 ediciones del premio Ruth Tomford en 2003 y 2005 en la Universidad de Houston. Y finalmente me gustaría comentar que actualmente es, además de, como ya comenté, miembro del grupo de concertistas de Bellas Artes. Desde 1995 es docente e investigador en la Unidad Académica de las Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde además es miembro del cuerpo UAS 193, Educación Política, Culturales y Artes. Entonces, me gustaría con esto darle la bienvenida al maestro Barrañón, que pues para nosotros es un gran gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está, maestro Barrañón? Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias por invitarme. Un honor que me hayas invitado y compartir un rato agradable hablando acerca de la música. Coincidimos en muchas cosas, digo, nos conocemos poco, pero he visto también las cosas que tú haces, el repertorio que tú abordas, y bueno, pues hay muchas coincidencias. Me da mucho gusto que podamos charlar el día de hoy. Gracias, igualmente, el honor es mío, maestro, gracias por sus palabras también. Y bueno, vamos a ir empezando. Se me olvidaba comentar antes de seguir que uno de los aspectos que no comenté ahorita de su biografía, bueno, de su semblanza, es el proyecto que recientemente realizó con el FONCA, Horizontes Pianísticos en México, una beca de 3 años, y en la cual el maestro hizo un rescate muy importante de música mexicana desde los siglos XIX hasta al XX, y del cual vamos a hablar ya en un ratito más, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a empezar. Me gustaría platicar con usted, pues, primeramente de sus inicios, como normalmente se esperaría. Usted es de la Ciudad de México, entonces, ¿cómo fueron estos primeros estudios en su niñez? ¿Cómo fue su acercamiento a la música? Bueno, mira, yo vengo de una familia en la cual no hay músicos profesionales, pero sí amantes de la música. Mi mamá era una grande aficionada a la ópera y una de las cosas que ella hubiera querido estudiar fue ópera de manera profesional y dedicarse a la ópera. Ella fue médico. Y una voz maravillosa de mezzosoprano. Y conoció a mi papá tomando clases de canto con el maestro Enrique Jasso. Bueno, fue un maestro decano que le dio clases a muchas generaciones de cantantes en México. Y ahí se conocieron. Mi papá tenía una voz de tenor. De hecho, yo tengo un programa en el cual ella cantó Abneris y el Radamés. Entonces, es chistoso pensar que yo pudiera ser, que yo fui hijo de Radamés y Abneris. Y bueno, tenían ellos un piano alemán, marca Goetze, vertical, con un sonido lindísimo. Y fue ahí mi primer acercamiento. Tomé clases primero particulares, después entré por un breve periodo al programa infantil de la UNAM, que estaba todavía en el edificio de Mascarones, en San Cosme. Sí. Y posteriormente estudié con Virginia Montoya de Ochoa, que fue, curiosamente, también fue maestra de Alicia Urreta, de piano. Qué interesante. De la compositora, que después, cuando hablemos acerca del repertorio mexicano, pues seguramente vamos a hacer referencia a Alicia Urreta. Claro. Y bueno, después de eso pasé al Conservatorio Nacional. Estudié como casi 10, 11 años en el Conservatorio Nacional porque también ingresé desde el nivel infantil y estudié con Aurora Serratos. Todo ese periodo, o sea, yo fui alumno de Aurora Serratos, fue como mi mamá musical, como 10, 11 años. Entonces fue un largo periodo. Yo guardo muchos buenos recuerdos del conservatorio, porque tuve grandes maestros, además de Aurora, maestro Armando Montiel, Olvera, en lectura a primera vista, Mario Lavista en panorama musical del siglo XX, el maestro Pepe Suárez en contrapunto, formas musicales,
David Domínguez en armonía, Alberto Alba en solfeo, Garduño también en solfeo. Tuve un maestro que casi nadie conoce, pero que también fue extraordinario. El maestro Paniagua era un maestro español que tenía una pedagogía que había adquirido en su estancia en Budapest, y más bien en Kecskemét, en esta academia de música que estaba en Kecskemét, y realmente fue un maestro formidable. Entonces sí, el conservatorio fue un periodo muy, muy bonito. Además, tengo los grandes amigos que estudiaron en aquellos tiempos y que ahora son profesionales de la música y que están en diferentes espacios. Claro, ¿no? claro. Pero digamos, ese fue un periodo muy largo y después me fui a estudiar a Viena porque hubo un concurso, no sé si a ti ya no te tocó, eres ya de una generación bastante más joven que la mía. Había un concurso que se llamaba Pianistas a la Chopin. Ah, sí, bueno, sí lo ubico. Sí, cada año organizaba un concurso y al ganador lo enviaban a estudiar a Viena. Y yo fui el ganador en 1985. Ah, qué padre. Entonces, bueno, pues tenía 18 años, era muy novato, tenía mucha experiencia, pero al mismo tiempo era muy novato en todo, en la vida, en la música. Sí, y pues bueno, sí. Fue una gran experiencia para mí, era esa escuela maravillosa, donde las cosas eran tan diferentes, todo era diametralmente diferente. Los salones tenían 2 pianos maravillosos de cola, uno podía escoger entre un Bösendorfer o un Steinway. Sí, claro. Y siempre estaban afinados, eso sí, era la primera grande diferencia, viniendo, digo, del queridísimo conservatorio que no tenía en aquel tiempo ese tipo de infraestructura, ¿verdad? Sí, y bueno, claro. pues toda la cuestión de la ópera, del movimiento cultural y musical que rodeaba Viena, que pues esas grandes urbes, ¿no? Viena era una capital cultural y sigue siendo una capital cultural, siempre va a ser referente en el mundo. Pues escuchar a los grandes músicos, y recibir pues clases con maestros también súper destacados, pero que tenían otros enfoques, ¿verdad? Claro. Sí, oye, y una pregunta, ahí cuando ganó el concurso, para ese momento me imagino que usted no hablaba alemán. No hablaba nada de alemán. Entonces tomé clases intensivas, pero creo que el concurso habrá sido en abril o mayo, y los cursos iniciaron en septiembre. Entonces, bueno, tomé lo que pude y ir a clases era realmente muy complejo. No teníamos las herramientas tecnológicas que ahora existen, como los diccionarios que ya tienes una serie de herramientas fantásticas y te traducen un término, un concepto de una forma pues bastante amplia, ¿no? Yo tenía, recuerdo, dos diccionarios y bueno, muchas cosas que iba aprendiendo en mi contacto con la gente. Entonces sí fue complejo, fue muy difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, que los exámenes me permitían consultar mi diccionario, ¿no? Por si acaso hubiera en algún momento alguna duda al respecto, ¿no? Y sí fue muy difícil. De repente había palabras que se parecían y que me causaban al principio confusión. Abwärts y aufwärts suenan casi igual, ¿no? Pero una cosa es hacia arriba y otra cosa hacia abajo. La otra es descendente, ¿no? Entonces sí, fue maravilloso. La juventud ayuda mucho en esos procesos, porque el cerebro está fresco. Está súper fresco. No tiene las mañas que se adquieren a mi edad. Qué interesante. Oye, pero pues qué padre esta experiencia de tan joven y ya ir a estudiar allá, aparte a Viena, ¿no? A una de las escuelas superiores, ¿no? Sí. Sí, mi maestro de piano se llama Michael Christ. Él había sido premio Casella, premio Viotti, premio Vercelli, un grande virtuoso, una técnica deslumbrante, una precisión absoluta. Él acompañaba a Hermann Prey, a este grande barítono alemán, y mucha experiencia, hacía mucho repertorio de Reger, por ejemplo. Max Reger, súper completo,
repertorio de Busoni que no se aborda, no porque no sea valioso, sino porque técnicamente es casi imposible tocar eso, o sea, lo sabemos, pero bueno, pues él tocaba ese tipo de repertorio y tenía enfoques pues una metodología era muy metódico, muy organizado. Lo primero que sí tuve que cambiar fueron todas mis ediciones, porque había que trabajar siempre con ediciones Urtext. Y yo, bueno, en México teníamos un enfoque mucho más libre en ese sentido. Claro. Menos Entonces, riguroso. Sí, en ese sentido, desde luego, sí. Entonces sí fue un cambio importante. Claro. Y aprendí mucho repertorio germano. Comencé a estudiar algo de Schoenberg, la sonata Opus 1 de Berg, que me ha acompañado toda la vida y pues yo la adoro esa obra. Y desde luego mucho Schumann, Beethoven, sí, mucho repertorio germano, Bach, no se diga. Por un rato tuve que descansar mucho del repertorio mexicano. Pero pues qué interesante, porque finalmente es una oportunidad inmejorable estudiar repertorio germánico ahí, en esa zona, que es, pues, digamos, Viena no es Alemania, pero finalmente en un momento dado era parte de, ¿no? O estaba ahí Sí, junto. pues mira, Beethoven fue a Viena por algo, digo, ¿verdad? Exacto. O sea, era un centro cultural tan importante. Sí, o sea, sí, definitivamente pues, estuvieron los grandes. Schubert, Mozart. Haydn estuvo en otro lado, pero digo, estaba cerca. Claro. Entonces, sí fue una experiencia magnífica estar ahí. Que a todo dar. Y bueno, luego lo interesante, viene pues, estos estudios que son, era como lo que ahorita se considera el Artist Diploma, quizás, esto que hizo en Viena, o era... ¿qué? Bueno, yo estuve solamente 2 años en Viena. Ajá. Yo no terminé ese diploma, pero sí era una especie, es más complejo que el Artist Diploma de los Estados Unidos, el que ofrece. Ok. Porque el Artist Diploma normalmente se cubre en 2 años. Es una especie como de maestría, pero realmente muy enfocado al repertorio, a la parte práctica y con una carga curricular no tan fuerte como la maestría, no tan teórica como la maestría. Okay. Y acá en Viena, ese Concertfach es algo realmente muy, muy completo. O sea, no se cubre en 2 años. Eso se hubiera cubierto normalmente unos 4 o 5 años, dependiendo pues, del perfil, ¿verdad? De cada estudio. Sí. Claro. Y luego entonces viene después los estudios, ahora sí, de maestría en Estados Unidos, en Massachusetts. ¿Eso cómo vino? ¿Cuál fue la idea? Sí, es que yo comencé a dar clases en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el 1995. Yo me incorporé. Y en el 1999 solicité este programa de Fulbright, la beca Fulbright García Robles, a través pues digo, de la Universidad también Autónoma de Zacatecas, de un programa específico para profesores. Entonces la obtuve y pues llegué a un lugar maravilloso, obviamente con el compromiso de regresar a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que actualmente continúo aquí, tengo ya 25 años de antiguo. Y entonces estuve en una ciudad que culturalmente es maravillosa, Boston es maravilloso, las orquestas que tocan ahí, los músicos que hay, la actividad es desbordante. Bueno, me estoy refiriendo al 99 y 2001, pero estoy seguro que eso fue hasta antes de la pandemia, digo, tuvo que detenerse, pero continúa Boston como un centro maravilloso. Los museos, todos los parques, los espacios, hay tan buen gusto, hay tantas cosas tan hermosas y además yo vivía en Cambridge, porque está separado Cambridge de Boston por el río Charles. Entonces, pero prácticamente están pegados. Pero Cambridge es aún más tranquilo. Boston es un poquito así más tumultuoso.
pero Cambridge Sí, es sí, ahí. la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Entonces ahí hice este programa. Yo siempre me ha gustado mucho la música de cámara. Y yo ingresé a lo que le llaman ellos collaborative piano, que es el músico Ah, pianista ok, que claro. hace música de cámara. Tanto mi maestría Claro. como mi doctorado están orientados en esa forma. También el doctorado es Mm, collaborative piano. Entonces, mm, pues sí, tuve pues el gusto de tocar con mucha gente, que son ahora muy destacados. Tengo amigos, Sarah Brady, que es una flautista extraordinaria y pues, que ha tocado con todas las orquestas de Nueva Inglaterra, maravillosa. Sí, hay varios, no quiero mencionarlos a todos, pero sí, fue una experiencia muy bonita y sobre todo este enfoque que me permitió acercarme más a la música de cámara de una manera más sistemática ujú, y además que el programa tenía dos énfasis que me parecen muy importantes. Uno, la música antigua, y yo tomé, por lo tanto, algunas clases de fortepiano, y mm. tienen Qué ellos una interesante. colección, ¿no? Tienen una colección maravillosa, como de 30 instrumentos de teclado, la mayoría originales. Y Wow. el profesor se llama Peter Sykes, fantástico. Entonces él me dio la llave del estudio Wow. y me dijo, para que puedas entrar a la hora del día que tú gustes. Normalmente está vacío porque no hay mucha gente que esté tan interesada. Wow. Y entonces fue maravilloso. Comencé a tocar. Yo le dije que yo quería tocar, sobre todo el repertorio mozartiano. Yo estaba pues muy empapado en ese momento por el repertorio de Mozart. Pero me dijo él, ¿sabes qué? Si tú quieres tocar el Walter, ahí está el piano Walter, pero vas a comenzar a tocar clavicordio, porque el clavicordio es el que realmente te forja toda una disciplina y una sensibilidad en Sí, el ataque, ¿no? el ataque del Bebung, del Tragen der Töne, esas cosas que son similares al vibrato, el Bebung, aunque es realmente un vibrato más tierno, no es un vibrato escandaloso, es un instrumento de naturaleza confesional. Claro. Y entonces, pues, estuve practicando mucho, creo que no le saqué todo el jugo que podría haberle sacado si hubiera continuado más tiempo, pues, digo, estuve solamente 2 años y con Peter Sykes tal vez solamente uno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues y la otra parte fue que había mucho énfasis en todas estas disciplinas que se relacionan con cómo se conecta el cuerpo con los movimientos y con la ejecución, con la respiración. Había esto de la metodología del Feldenkrais, había también Alexander Technique, todo de cuidado de realmente construir una técnica sana, ¿verdad? Muy Claro. funcional. Y no solamente para la Orgánico. ejecución no solamente para la ejecución de los instrumentos, sino también para, pues, cómo funciona uno en la vida cotidiana, porque muchas veces, a lo mejor no tocamos tan mal el piano, pero nos movemos súper mal en otros ámbitos, Exacto, ¿verdad? exacto, Entonces, exacto. bueno, pues fue también una experiencia fantástica la que tuve en Cambridge. Es muy interesante porque entonces finalmente en cada etapa de estudios ha habido pues algo en lo que se ha podido inmiscuir más, ¿no? En este caso, pues todo esto que ahorita va a platicar del mecanismo, del cómo funciona el cuerpo de forma orgánica con el instrumento, y luego la cuestión de los instrumentos antiguos, ¿no? Bueno, de los teclados antiguos, ¿no? Que eso también Exacto. siempre es un mundo muy interesante porque pues bueno, es otro mundo, ¿no? Uno da por hecho de repente que Mozart y que todos pues, tocaban en un Steinway y para nada, o sea, eran pianos completamente diferentes. Y luego ya no hablemos de fortepianos perdón, del clavicordio, ¿no? O de otros instrumentos completamente diferentes, ¿no? Sí, es como aprender a hablar otro idioma, de plano. Sí, Son los recursos, pues, la técnica sí cambia, y el instrumento mismo es más pequeño, o sea, ya lo curioso con estos grandes compositores es que nunca parece que sea un instrumento pequeño.
Siempre nos da esa impresión de que tiene toda esa amplitud, esa gama de colores diversos en las diferentes regiones del instrumento. Eso es maravilloso. Sí. Y bueno, por otro lado, pues al tener tantos instrumentos ahí a la disposición, pues también uno observa de manera tangible la evolución del mismo instrumento, como en unos cuantas décadas el instrumento se transforma de manera tremenda, y ya el piano se convierte en otra cosa, ¿no? Exacto. Te otros recursos. Eso te obliga a ser más flexible también en tu ejecución, en buscar otros recursos, en encontrar otras respuestas. Así es. Otras respuestas que cuando además te encuentras con esos instrumentos, resulta que son más naturales, ¿no? Que muchas veces en el piano moderno trabajamos tanto en algunos pasajes y llegas a esos instrumentos originales y pues ahí funcionan de manera natural y mucho más sencilla. Así es, así es. Me gustaría que hagamos un pequeño paréntesis para comentar algunos, bueno, para más bien dicho, decir en voz alta algunos de los comentarios que se nos han ido presentando. Manda saludos desde Chicago, Erika Erdeli. Luego Miguel Soto, será un placer escucharles. Buena tarde. Rosa Marta Acevedo se pone como conectada. Angélica Barrañón, buenas tardes. Pedro Escobedo, qué grata sorpresa, amigo Alejandro Barrañón. Isaías Villalpando, yo conozco esos dos monstruos pianistas, saludos. Miguel Soto, viva el arte. Manuel Martínez López, saludos al doctor Alejandro Barrañón desde Fresnillo, Zacatecas. Nuevamente Erika Erdeli, los pianos desafinados del concert, esto seguramente fue cuando estábamos hablando de la diferencia entre los pianos acá, y bueno, no en el concert particularmente, en general es un mal de muchas de las escuelas en México, que pues son otras realidades, ¿no? Carlos Vidaurri Arechiga, saludos a ambos. Angélica Barrañón nuevamente, el año del gran temblor en México, bueno, cuando comentó del 85, ¿no? Cuando ganó el concurso, ¿no? Fue en el 85. Es correcto. Y unos meses después fue Chernobyl también. Sí, cierto. O sea, fueron eventos traumáticos. O sea, sí, digo, ahorita estamos en otro, pero no es cosa nueva esto de los eventos traumáticos, ¿no? Y nuevamente, bueno, para acabar de dar más comentarios que nos han llegado, Rosa Marta Acevedo, impresionante preparación, maestro Barrañón. Manda saludos María Antonieta Barrañón Cedillo. Y finalmente, la pianista Astrid Morales, que acabamos recientemente hace un par de semanas de entrevistar. Qué gusto escuchar todas las experiencias y conocimiento del doctor Barrañón. Abrazos y saludos a ambos. Bueno, pues a todos les reiteramos el agradecimiento por sus comentarios. Sigan comentando si tienen preguntas. Este es el momento indicado para realizarlas. Con gusto podremos contestarlas. Bueno, el maestro Barrañón podrá contestarlas, que es el entrevistado. Y bueno, ahorita justo estaba comentando esto de la evolución del piano, que fue para usted muy tangible en este pequeño salón donde había quién sabe cuántos ejemplares de pianos e instrumentos antiguos. Y me gustaría justo hilar esta idea a este artículo que usted escribió hace algunos años sobre una transcripción que hizo de la obra Don Quijote de Richard Strauss, porque justamente por lo que leí en este artículo, hay de entrada este conocimiento de los instrumentos históricos y de cómo han afectado a las transcripciones que se han hecho de obras, bueno, al arte de la transcripción que existe desde hace ya varios siglos, ¿no? Entonces nos gustaría que nos platicara un poco sobre esta transcripción suya, pero también todo este proceso que lo envuelve. Sí, bueno, esa transcripción creo que la hice en 2013, y eso, pues justamente fue Carlos Vidaurri el culpable. y yo hice pues me sentí muy motivado, porque él en aquel tiempo él trabajaba para el Museo Iconográfico del Quijote, un espacio cultural maravilloso, donde pues toqué varias veces conciertos. Y entonces
en un momento dado, para un Cervantino, me invitó a tocar un programa que estuviera compuesto por obras relacionadas con el Quijote, maravillosa obra de Cervantes. Claro. Y entonces, pues yo encontré que había una transcripción hecha sobre este poema sinfónico de Richard Strauss. Y pues sin más pensar, de manera ingenua, dije, ya encontré una obra, y entonces había encontrado ya otras, y compuse así el programa. ¿Qué pasó? Que inmediatamente que comienzo a aprender esa transcripción, me doy cuenta que tenía muchas cosas que eran incongruentes, que no funcionaban bien idiomáticamente en el piano, que había voces de repente que se perdían, que no tenía la continuidad, que el discurso sufría en muchos momentos. Y entonces le dije a Carlos, creo que voy a tener que cambiar el programa porque esa obra no funciona así. Entonces me dice, ¿por qué no haces tú la tuya? Y le dije, pues sería maravilloso, pero no creo poder. Yo creo que no tengo las fuerzas para hacerlo. Es una obra sinfónica, es para una orquesta gigante, tiene hasta esta máquina de viento, tiene tuba bajo, tiene, no recuerdo si son 6 cornos franceses, tiene una cantidad infinita de instrumentos. El sello Strauss, ¿no? El sello sí, Strauss. sí. Y muchos divisi, además de técnicas extendidas, frulati, muchas cosas, armónicos, todo, clusters. Yeah. Entonces yo le dije, yo creo que no. Me dice, bueno, pues intenta, vamos a ver qué pasa. Entonces me aislé del mundo por varios meses, no supe más. Era una locura porque realmente de repente funcionaba bien y de repente funcionaba muy mal. Y me faltaba mucho por terminar. Es una obra que dura más de 40 minutos, 45, 46, dependiendo de la versión. Y entonces, así fue muy sufrido, pero fui aprendiendo muchas cosas. Y entonces yo dije, bueno, primero lo voy a hacer, voy a resolver esos problemas de conducción de voces. Que cada línea melódica tenga sentido de principio a fin. Ese es lo primero que voy a buscar. Y entonces así lo fui resolviendo. ¿Qué pasó? Que funcionaba mejor, pero idiomáticamente, pianísticamente, era realmente muy difícil. Era imposible tocarlo como me iba quedando, ¿verdad? Claro. No me salió muy bien. Y entonces yo dije, no, es que yo creo que sí tengo que tomar algún tipo de licencias y encontrar algún material o algunas referencias que me vayan guiando. ¿Cuáles fueron esas referencias? Pues la misma obra de Strauss, algunos líderes, ¿no? O sea, algunas texturas, algunas disposiciones del tratamiento de la armonía, de los espaciamientos entre las diferentes líneas. Y entonces, así fue como lo resolví. En una etapa posterior dije, yo creo que puedo ir más allá y tomar más licencias, porque finalmente, pues ya interviene la obra demasiado. Esto ya no es una transcripción en el sentido estricto de la palabra, sino que ya es una adaptación libre, ¿no? Y entonces, bueno, encontré referencias, por ejemplo, de Busoni, que fue un grande transcriptor. Y entonces, también Busoni, en sus escritos teóricos, me fue guiando, porque hay un término que él utiliza que es Nachdichtung, y es ese proceso que ya es mucho más libre, y que ya tiene que ver un poco la fantasía. Es un proceso más creativo. Claro. En parte es composición, ¿no? Seguramente Strauss, si viviera, me daría, pues no sé cuántos apes, ¿verdad? Pero para mí fue una experiencia súper creativa, súper enriquecedora, que me permitió acercarme más a Strauss. O sea, no, al mismo tiempo que fui encontrando soluciones muy propias, me empapé mucho de su lenguaje y pues conocí más de él. Hay cosas muy, muy hermosas en esa obra que es imposible no hacer referencias a él. Y me refiero al caso de la pérdida del juicio del Quijote, que se relaciona también con la pérdida del juicio que sufrió, si no del juicio, sí de la salud, de la psique
de la mamá del mismo Strauss. Tuvo Ajá. problemas de depresión y en varios momentos tuvo que ser internada. Entonces, ahí hay una referencia o sea, hay una relación que es imposible, o sea, no se debe de ignorar. Claro. Y eso está representado. ¿Y cómo se representa esa pérdida de la razón en el Quijote? Pues a través, por ejemplo, de que el lenguaje del discurso musical se aleja de la tonalidad, o que de repente hay grandes eventos de naturaleza casi caótica y de repente hay una línea muy melancólica que se queda sola, que puede ser tocada por las violas, por ejemplo. Esas cosas son fantásticas. Y al final de la pieza, ya en el epílogo, al momento de la transición hacia al epílogo, eso es una vez más eso que es la caída estrepitosa, que la última derrota de Quijote, y después recupera la luz. Él se da cuenta que toda su vida ha sido un gran error y que él no es más que Alonso Quijano. Y está representado musicalmente a través de un la que se queda sonando después de estos episodios más violentos, ¿no? Sí, demasiado concentrados de sonoridad, caóticos, y es el la. Y después de eso es una de las partes líricas más bellas que jamás se han escrito, digamos, yo me atrevo a, bueno, por lo menos en todos los poemas sinfónicos de Richard Strauss, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto, bueno, ¿cómo relacionarlo con la evolución del piano? Nada de esto pudiera haberse creado en un piano como inicios del siglo XIX. Sí, no, para nada. O sea, el piano en su evolución fue incorporando más elementos de metal, de tal forma que se podía, digamos, la estructura permitía pues mayor tensión, las cuerdas, y por eso se pudieron utilizar también entorchados, cuerdas ya muy metálicas, que permiten todas estas nuevas sonoridades, trémolos, también, y bueno, desde luego los agudos también, ¿no? El cruzamiento de cuerdas, que también redunda en sonoridades que son mucho más ricas, más concentradas, más densas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues sí, es apasionante, Definitivamente. Y de esta transcripción, ¿hay algún lugar donde ya podamos escucharla o más adelante podremos escucharla? ¿Qué podemos saber al respecto? La acabo de grabar, creo que nos vimos ahí en el estudio de grabación, porque tú estabas grabando un disco, sí. Con la obra de Pomar, o varios discos con la obra de Pomar, y nos vimos en el estudio 13. Entonces ahí es donde estaba grabando esta Yo comencé a grabar, como unos días después comencé a grabar y ese disco. Y entonces ya está grabado, pero la tremenda cuestión de la pandemia ha detenido todo el proceso de la producción. De la postproducción. Ahí está ya, y creo que quedó bien, creo que quedó. Además caí en la tentación de utilizar la octava adicional que tiene el Düsseldorfer. Claro. Sí. Y por ser una escritura orquestal, digo, no caí, creo que tampoco en excesos, pero sí me zambullí en el uso de esos sonidos adicionales. Sí, pues creo que sí, es una oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Definitivamente. Sí. Te zambulles, no sabes si te vas a ahogar, ¿verdad? No sabes si sabe uno nadar a esas profundidades, pero... es muy profundo. Pues qué interesante, y pues bueno, esperemos que pronto se pueda reanudar la postproducción, o bueno, que pueda seguir avanzando pronto, y que podamos tener ya este disco que, bueno, ahorita nada más de que nos platican, nos quedan muchas ganas de escuchar, ¿no? De escuchar esta nueva transcripción, bueno, más que transcripción, como decía, este arreglo, porque pues hay... Adaptación, libre adaptación. Sí, exactamente. Y bueno, Pepe Torres es el ingeniero de sonido, es el mismo ingeniero de sonido que trabajó conmigo para los estudios de Carlos Chávez y para el disco de Odisea Vanguard.
Entonces esto es como pues se crean nexos, como que Claro, ya es el sonido de ambos. Sí, claro, yo produzco, pero él es también parte de ese mundo sonoro. Entonces, claro. pues, somos como complementarios. Que a todo dar. Sí, pues ya se Sí. va creando ahí la tradición, digamos, y pues el sonido barrañón también, ¿no? Es un poco como con los afinadores también, ¿no? Así O es. sea, yo tengo muchos años de trabajar con Rob Martínez, me encanta cómo afina y siempre dialogamos y está muy pendiente a cualquier observación que yo le puedo hacer, ¿no? Entonces, así es, o sea, es parte es una extensión, se vuelve como una extensión de lo que uno piensa como sonido. Claro, claro, sí, y afecta e influye en uno como pianista de forma tremenda. Mucha gente dice, ay, el ingeniero de sonido, el afinador, no, pues son gente que tienen muchísimo, muchísimo que influir en el producto final, ¿no? No son decisivos, son completamente decisivos. Sí, sí, sí. Definitivamente. Entonces, bueno, vamos a hacer nuevamente otro paréntesis chiquito para leer. Nos han llegado más comentarios. Ahorita nos están viendo 24 personas, pero pues el número va creciendo desde 100. Entonces, en realidad es mucha más gente la que ha estado viendo, aunque sea una parte de la entrevista. Manda saludos al doctor Barrañón, Alejo Vázquez Martínez, y dice, gran pianista y ser humano. Luego, Muchas Ana gracias. Lipman agradece por estas pláticas. Lorena Marrero, Alejandro, toda mi admiración para ti. Un abrazo desde Jalapa, Veracruz. María Antonita Barrañón Cedillo señala que hay una evidente pasión por la música, ¿no? En esta charla. Angélica Barrañón quedó maravillosa, hablando seguramente de la transcripción. Pedro Escobedo, para la sesión de preguntas, él hace esta pregunta: ¿qué hago con los tintos, amigo? Y Es un querido amigo aquí de Zacatecas y es historiador, entonces también coincidimos en muchas cosas y además es muy apasionado por la música. Tiene un piano en su casa en el cual yo muchas veces voy a preparar, pues al final antes de salir a tocar a otro lado. Y ya, bueno, pues aprovechamos a veces para tomarnos un vinotito. a todo dar, a todo dar. Bueno, ya está pactando una cita en un futuro Uy. cercano. Luego comenta Andrés Tapia Osorio, te pregunta, Alejandro, ¿no quisieras hacer la obra para piano solo de Richard Strauss o inclusive las de piano y orquesta como La Burlesque? Este Me comentario encantaría, vamos me ahorita a encantaría. ponerlo ahí para que lo veas. Bueno, es un proyecto ambicioso y de hecho de la burlesque hay versiones que son pues realmente pues, muy bellas y pues prácticamente no hay mucho que añadir. O sea, yo busco, desde luego que Strauss me fascina. Ahí sí yo no coincido con algunas apreciaciones, por ejemplo, de Theodor Adorno, que no sé si, bueno, si sepas, prácticamente lo denostaba, ¿no? Como demasiado conservador, como un cómodo burgués, creo que se refiere a esos términos. A mí me parece que la música de Strauss es fantástica. Los Sí, poemas claro. sinfónicos, las óperas, la burlesque, me encanta también. Es una obra de mucha, es un pianismo de bravura. Entonces, bueno, eh, no sé si yo sea tan bravo, respondiendo a la pregunta de Andrés Tapia, no sé si tenga tanta bravura. Este, pero sí, bueno, es una buena idea que la voy a considerar. ¿Eh? Un abrazo, Andrés. Está interesante, ¿no? Muy bien. Luego tenemos Angélica Barrañón, quiero el disco. Aquí tenemos otra pregunta que creo que es muy interesante, justamente de Astrid Morales. Comenta, en el proceso de transcripción al piano de una obra, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que haría? Ajá. Yo creo que no se pueden dictar tan fácilmente, dependiendo de qué está uno transcribiendo, ¿verdad? Es decir, si es este tipo de obra, si es una obra sinfónica, bueno, pues sí tenemos que tener un marco general teórico. O sea, por eso yo sí me fui con Busoni. A ver, ¿qué dicen los grandes transcriptores? Claro, claro.
que hubiera pensado Liszt, o Thalberg, o cómo son las transcripciones de Thalberg, vamos observándolas, cómo se diferencian de las de Liszt. Creo que hay una de Thalberg de Isolda, ¿no? De Isolda también, del preludio. Y si no me equivoco, está un semitono abajo de la tonalidad original. Qué curioso. Esto me parece que es como ponerle otro tipo de luz, como una fotografía, claro, de repente como magenta o con otro tipo de iluminación. Y es súper efectivo, es muy bello. Ese tipo de decisiones son realmente muy audaces. Creo que debe de guiarnos, pues, lo que diría Stravinsky, el cuidado amoroso de la música. Claro. Primero es el cuidado amoroso, el respeto al original. A partir de ahí, pues, y saber que uno va a intervenir. Plantea un problema ético también, desde ese punto de vista, ¿no? Claro, o sea, que debe responderse y que uno debe definir muy claramente. Es que aquí yo quise hacer una transcripción literal. Es que aquí yo quise hacer una adaptación libre. Es que aquí yo hice un arreglo en el cual trato de respetar estas cosas y ponerlo ahí claro, a dar el reconocimiento primero que nada al autor, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí va más o menos el asunto. Hay una anécdota nada más que me voy a referir muy rápidamente, y es Schoenberg le envía uno de los Opus 11 a Busoni precisamente, y le dice, quiero saber tu opinión. Y Busoni se lo regresa, pero prácticamente pues arreglado. Dice, es que realmente no eres un pianista, tienes ciertas limitaciones como pianista. Entonces me permití, creo que te estoy traduciendo tu pensamiento musical. Y aquí va. Bueno, pues eso lo tomó muy mal Schoenberg. Sí, pues sí. Bueno, habría que ver si Astrid, si en algún momento quiere, platicamos con mucho gusto, y que me especificara tal vez con mayor precisión qué estaría pensando en transcribir. A lo mejor tengo algo que comentar, a lo mejor no, ¿verdad? Pero bueno, sí me interesa todo este proceso, es fascinante. Claro, sí, definitivamente es un proceso muy, muy, muy enriquecedor a uno, digamos, como pianista, bueno, y ya un poco como compositor, porque finalmente, quiera uno o no, al hacer estas transcripciones, en un momento dado, si uno las hace muy fiel, pues como uno dice, se queda como una simple transcripción, pero ya a la hora de hacer un arreglo, finalmente uno ya está también añadiendo, ¿no? Y ahí es donde entra el dilema ético, pero también, pues no hay realmente, no debería haber problema en esto, porque luego muchos puristas, esto yo me ha tocado verlo, pues se considera siempre, ¿no? Que, por ejemplo, los famosos estudios sobre los estudios de Chopin de Gudowski, ¿no? Que muchos dicen, no, es que es terrible cómo osa alterar los estudios de Chopin, pero no los está alterando, los estudios de Chopin ahí siguen, esta es otra obra, ¿no? Entonces, es otra obra y para otros fines, y aparte tiene otros objetivos, que aparte incluso es llevar la técnica pianística todavía a derroteros mucho más lejanos, ¿no? Mucho más complicados, y lo logra. Entonces, no debería haber realmente este dilema, ¿no? Es que me estoy metiendo con Chopin o me estoy metiendo con Strauss, pues sí, y a lo mejor no le hubiera gustado, pero pues eso, no estamos cambiando su obra, es otra pieza. Es otra obra, exactamente, y bueno, esa es una tradición que ha existido desde siglos, o sea, Bach, claro, todo lo que hizo con los italianos, o sea, no hay problema en eso. Yo nada más digo, claro, sí, en la medida que uno sí tiene que reconocer qué es, ¿no? Claro, ¿es una adaptación libre, o es una transcripción, o es una, bueno, hay varios términos ahí que se pueden, arreglo, comentaste también. Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahorita leeremos más. Bueno, voy a acabar de leer algunos de los comentarios porque justamente son ahorita de los de las transcripciones. Comenta María Antonita Barrañón, te escuché tocarla en Guanajuato, experiencia maravillosa. El pianista Juan Pablo Orcasistas manda saludos.
Saludos a ambos. Angélica Barrañón, ¿hiciste cambios a la transcripción después de haberla tocado en Guanajuato? Esta es pregunta de sí o no. No, ya es la misma. Es la misma, sí hubo una vez un cambio, pero previo a eso, que hice que eliminé cierto material, pero no, es la misma. Lo que sí cambia es la manera de articular el discurso musical. O sea, tal vez algunos tempos, tal vez algunas respiraciones, esa cuestión, pero que ya es de la ejecución, de cómo discurre la música. Exacto. Pues muy interesante. También Carlos Vidaurri vuelve a comentar y dice de esta pieza, esta adaptación tiene pendiente su edición. Estaría muy interesante también tener una edición digna y a la altura de este arreglo. Isaías Villalpando, yo escuché El Quijote en el piano en un festival de Crescendo por allá del 2014. Samuel Chávez, felicidades, doctor. Y dice que sí es bravo el intérprete, ¿no? Que ahorita comentaba que no, pero que sí. Edith Vázquez, de los mejores pianistas mexicanos y con un enorme conocimiento musical, nuestro querido Alejandro Barrañón. Saludos y abrazos. Andrés Tapia, un abrazo para ti también, apreciado Alejandro Barrañón. Y Miguel Soto, viva el arte. Entonces, vamos acercándonos ya a la sección final de esta charla, pero justamente me gustaría que nos dedicáramos ya ahorita en esta etapa final. Voy a ir proyectando algunas imágenes, pero que habláramos más bien sobre pues, este tema de la música mexicana que pues vamos ahorita si quiere empezar a hablar de el doctorado que nos quedó pendiente, que es donde viene esta tesis de los estudios de Carlos Chávez, y pues luego hilarlo, si se puede, a todo lo que ha venido después, el disco de Odisea Vanguard, el disco naturalmente de los estudios de Chávez, y el proyecto del FONCA, que creo que es de lo más interesante que ha habido en los últimos años en el panorama musical mexicano. Entonces, bueno, empecemos con el doctorado. ¿Cómo vino esta idea de estudiar ahí en la Universidad de Houston? Bueno, al terminar la maestría, uno de mis maestros de música de cámara, pues me conectó prácticamente, me dijo, ¿dónde vas a estudiar? ¿Piensas estudiar el doctorado? Le dije, sí. Y prácticamente me conectó, me recomendó con Timothy Hester, que es el chair de la cátedra del programa de piano colaborativo, Collaborative Piano, de la Universidad de Houston. Y entonces, así fue como yo llegué, ahí está, a la Universidad de Houston, muy diferente del sur de los Estados Unidos que del norte. Sin embargo, pues la cuarta ciudad más grande de todos los Estados Unidos, con mucha vida cultural también. Toqué muchísimo más en Houston en público. Toqué mucha música moderna también. Estuve en la Foundation for Modern Music, tocando, me llegaron a invitar, toqué Chávez, toqué Ligeti, toqué estrenos de Robert Avalon. Entonces hice muchísima música de cámara, de ahí que pues me dieron esos reconocimientos, y pues trabajé mucho con Timothy Hester. Yo le debo mucho la parte del trabajo técnico. Él es muy artista, pero también es súper técnico, y creo que fortalecí mucho mi técnica. Entonces, después que tuve que establecer el tema de mi tesis doctoral, pues yo sabía que quería abordar repertorio mexicano, pero no sabía exactamente qué. Entonces, cuando encontré los estudios, yo quería que fuera algo muy, muy ambicioso. Retador. Retador. Entonces voy encontrando primero los de 1919-21, que son 4. Después encontré los 4 nuevos estudios. Los 4 New Studies, ajá. 4 New Etudes, que son dificilísimos. Y pues ahí ya dije, pues así, a esto sí es muy retador. Y después encontré el dedicado a Arthur Rubinstein de 1973, homenaje a Rubinstein, en segundas menores. Segundas, ¿no? Segundas menores. Este también está muy sabroso para las manos. Manos calientes. Entonces dije, esto está muy bueno. Y después ya encontré los estudios dedicados a Chopin, que los compuso
alrededor de 1949, pero que, bueno, hay el número 4 lo terminó en 1949 y los primeros 3 los terminó un poquito después. Y entonces yo dije, pues ya tengo esto, y pues los voy a estudiar, me los aprendí muy bien. Después conocí a María Teresa Rodríguez, fue muy generosa conmigo, me dejó consultar todos los documentos que tenía en su casa, documentos originales, me dejó tomarle fotos a todos ellos. Entonces, pues ya tenía otras partituras, ¿no? Y después consulté por Public Library, y ahí tiene Chávez legó su música, esa biblioteca. Entonces también obtuve el microfilm de toda esa música, claro, de ese acervo. Después consulté también el Archivo General de la Nación, perdón, del Colegio Nacional. El Colmex. El Colegio Nacional, ya. Ahí también estaba música de Carlos Chávez. Sí, pues ahí estuvo. Sí. Y el Archivo Nacional también lo consulté, pero ahí no tienen las partituras, tienen otras cosas. Cartas y eso, el fondo Carlos Chávez. Y entonces, bueno, pues armado de todo eso, y armado sobre todo, pues, de nuevas herramientas técnicas, que aprendí también vía Chávez, por unos documentos. O sea, Chávez parte también de esta idea de la simetría radial, en la que si uno parte a partir del re natural en el piano y se mueve uno con las dos manos en movimiento contrario, las estructuras van a ser las mismas. Es decir, siempre van a coincidir notas blancas o negras. Claro. Entonces, eso le llamó Chávez la simetría radial piano. Y entonces, eso es fundamental para abordar la música de Chávez, porque si te aprendes todas las notas dobles, segundas menores o segundas mayores, así, van a coincidir las digitaciones. Te ayuda mucho, te simplifica mucho el proceso. Terceras menores, cuartas justas, todo eso. Entonces, bueno, pues tuve que aprender a hacer escalas, nuevamente dobles, pero con todas estas digitaciones. Eso fue un aprendizaje muy, muy bonito, porque pues yo dije, ay, como que las manos ya se mueven diferente, parecen como aspas de licuadora. Yo pensé que esos movimientos no los tenía yo, ¿verdad? En esas estructuras. No digo que haya cambiado yo mi técnica para tocar las otras. Claro. Entonces, bueno, pues esa fue la cosa. Presenté la disertación doctoral, pasó muy bien. Y eso fue en el 2006, y en el 2012 lo grabé en la sala Nezahualcóyotl. Pues fue una cosa también muy bonita. Lo grabé en 2 días, de todos los estudios. Recuerdo que entre el primero y el segundo día tenía 2 días de descanso, y fue muy bueno, porque realmente terminé el primer día como casi a las 11 de la noche y tenía fiebre. Por el desgaste. No me di cuenta de que me había desgastado tanto. Entonces me fui a descansar, y claro, el segundo día lo pude terminar. Y bueno, eso se engarzó, pues obviamente, pues ya me interesó mucho de la música mexicana. Abordé otro tipo de repertorio. Vino este disco de Odisea Avant-Garde, donde grabé precisamente ahorita que está Carlos Vidaurri, que nos acompaña, una obra dedicada a Luigi Nono, Folio se llama. Grabé la sonata esta, que es también casi imposible de tocar, que es de Eduardo Mata. Sí, súper difícil. Es un lenguaje prácticamente serialismo integral, aunque realmente no es serialismo integral. Como que tiene ciertas licencias que la parte de lo que es el serialismo integral, pero vale, es súper complejo. Hay 2 series. Tengo que entrar en detalle, ¿no? Sí. Grabé también la última sonata de Rodolfo Hafter, la sonatita de Emil Aguad, también, compositor de Jalapa, excelente obra. Los estudios de Ana Lara, también 2 estudios, uno en segundas, también. Wow, igual. Y otro en séptimas.
¿Qué más grabé? Una pieza de Luis Montoya Tiscareño, que es un compositor zacatecano, arquitecto también. Bella, muy bella pieza. Y algo se me está yendo por ahí. Bueno, pero en esencia, digamos que ese es el disco. Javier Torres Maldonado, que está en Milán, en Parma, un compositor mexicano súper premiado. Pieza que se llama Orior y que ganó un premio en Salzburgo. Wow. Y bueno, eso fue Odisea Vanguard, pero afortunadamente ya había aprendido lo de Chávez, porque si no lo hubiera aprendido, no hubiera podido abordar ese repertorio así de sencillo. Wow. Y bueno, pues como tú dices, eso se engarza con otro repertorio que ya es del siglo XIX, XX, mexicano, y que yo, lo sometí a la consideración del FONCA y me apoyaron. Fue también fascinante porque pues el criterio era que fuera música que no se hubiera grabado o que se hubiera tocado muy poco o que prácticamente fuera inédito, ¿verdad? Lo cual pues abunda en el repertorio mexicano, como tú sabes, están llenos los acervos de música buena, fantástica, maravillosa, y de otra que a lo mejor no es tan interesante, pero que también están ahí en los acervos. Exacto. Y que es importante sacarlos a la luz y que la gente escuche, que seamos conscientes de lo que es nuestro patrimonio musical. Entonces, pues sí, abordé mucha música, Antonio Gómez, la pieza histórica, sobre la independencia de nuestro país. Hice música también no tan conocida de autores, por ejemplo, Roberto Solís, eso también fue Carlos Vidaurri que me compartió música de Roberto Solís, música muy bonita, supongo que es de ahí, de Guanajuato. Con las compositoras mexicanas, María Garfias, Guadalupe Olmedo. Qué interesante eso. Algo que se relaciona con nuestro tema anterior, las transcripciones de Julio Ituarte, tienes transcripciones súper brillantes. Ajá. Hay una que se llama Dios salve a la nación, que es sobre una obra de Melesio Morales. La obra original es para banda militar, orquesta, coro mixto y coro de niños. Es una obra que es hasta teatral. Wow. Y entonces Ituarte hace la transcripción y cómo resuelve algunos problemas es realmente, me parece fantástico, porque utiliza clusters. Órale. Es la primera obra mexicana en la que yo he visto clusters y son más de 30, son 30 y tantos clusters. Y es muy feroz, es muy difícil. Consulté también la partitura original de Melesio Morales y sí hay ciertas, se aparta un poquito del original, Julio Ituarte, ¿no? De repente algunas frases cambian la estructura y hace otra cosa. Pero es una obra fascinante también. Y algo que también abordé fue Henry Hertz, que bueno, pues no es mexicano, pero vivió 7 meses en nuestro país a mediados del siglo XIX, y que alguna de su música se supone que se publicó aquí en México. Y de que se tocó en México, se tocó. Aquí la experta en Hertz, pues es Yael Vitrán, muy querida amiga, y pues me compartió también partituras de Hertz y yo pude tocar algo de eso, ¿verdad? Entonces, hay cosas fascinantes. Melesio Morales tiene un preludio y fuga. La fuga es bastante modulatoria, muy cromática. Y yo digo, ¿de dónde vino esto? ¿Verdad? Entonces, buscando un poquito más, me doy cuenta que Melesio Morales estudió con Teodulo Mabellini, que fue uno de los más importantes impulsores de la obra de Wagner en Italia. Entonces, de ahí le viene todo ese conocimiento, el cromatismo wagneriano, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue la parte del siglo XIX, después hice el segundo año, hice la primera mitad del siglo XX, hice Benigno de la Torre, obras de Ricardo Castro poco tocadas, hay una tarantela también muy modulatoria, muy virtuosa, que es aparentemente creo que es de 1905, está Antonio Gómez Anda, que tiene un ballet inspirado también en esta leyenda del fuego nuevo, y tiene una parte pianística y una versión pianística que yo encontré y también toqué, no completo, pero sí hice una selección de algunos movimientos.
Hice también obras de quien fue mi maestro de lectura a primera vista, que es Armando Montiel Olvera, y encontré unos estudios y obras muy bellas también. Una sonata, ¿no? Creo. Una sonata jazz, sí. Ya, me acuerdo. Sí, y tiene obras, tiene sobre un epígrafe egipcio que recuerda un poco a Debussy. Sí, sí, sí. Muy Sí, interesante. sí, muy, muy interesante. Tiene preludios y fugas, tiene sonatas, tiene mucha música que no, pues que apenas se va a comenzar a conocer, yo espero, con todas estas cosas que uno comienza a trabajar, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí, hice José F. Vázquez también. Qué interesante, sí. Sí, tiene música pianística, y hay música que todavía tengo ganas de hacer de José F. Vázquez. Un estudio muy difícil, que todavía no lo he llegado al punto de tocarlo en público. De plano. Bueno, sí. Está también los estudios de Rodón, que también toqué, el de segundas, El de quintas. Sí, pues sí. Y luego, pues sí, es infinito, ¿no? Y en ese proceso uno deja obras que, bueno, para después, ojalá haya la fuerza. Y luego en la segunda mitad del siglo XX, pues la Salmodia de Alicia Urreta, hice obras de Manuel Enríquez, El Móvil, uno de los móviles, hice la sonata de Armando Luna Ponce, hice Graciela Gudelo, Arquéfuna. También de Alfonso de Elías la sonata, ¿no? A la hija ausente. La sonatota de Alfonso de Elías, que también es muy demandante, y que la toqué en blanco y negro, en el Festival Blanco y Negro, junto con nada más y menos que la 111, ¿no? Sí, me acuerdo. Nada más y nada menos. Sí. Entonces, bueno, se dice rápido, pero ¿cuántas notas musicales hay en eso? Y que tengan algo de congruencia, eso es más muy complejo. Así es, pero nos gustaría también de saber si de esta música que abordó hay planes de que se grabe en un futuro, porque sí estaría muy interesante, ¿no? Sí, lo quiero grabar todo eso. Primero tiene que salir, ya grabé el Quijote, y ahora va a venir Horizontes Pianísticos, voy a comenzar con el siglo XIX. Porque ¿Qué va a ser cronológico? Yo creo que sí, yo creo que voy a comenzar ahí. La otra opción sería comenzar con el siglo XX, dado que pues tampoco quiero dejarlo, o sea que tú sabes que en los procesos se pueden olvidar algunas cosas. Que esté más o menos fresco, lo retomo todavía con cierto grado de frescura. Entonces, bueno, es cosas que son decisiones que todavía están en el aire. Pero sí viene eso, es lo que viene ahora. Sí. Esperemos que sí, porque sí nos gustaría mucho, o sea, yo creo que hablo a nombre de todos los que hemos escuchado esta entrevista, pues tanto el disco del Quijote como estos discos de Horizontes Pianísticos Mexicano, nos da mucha curiosidad ya poder escucharlo, poder tenerlo ahí. Yo tuve la oportunidad de escuchar uno de los recitales de Horizontes Pianísticos y bueno, este recital en blanco y negro y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy buena, pero sí, de repente digo, yo quiero volver a escuchar esas piezas, ¿no? Quiero volver a escuchar esa música y pues sí, interpretada por usted, aparte que creo que es una experiencia inmejorable. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto ya estamos prácticamente acabando la entrevista. Me gustaría hacerle un par de preguntas de carácter, pues, un poco, pues ahora creo que es interesante conocer al entrevistado también de repente con este tipo de preguntas, que son las clásicas, ¿no? Por ejemplo, de compositor mexicano favorito, si es que se puede limitar a uno, y si no, 2 o 3, pero si hubiera que elegir uno. Carlos Chávez. Primero Chávez. Y después muchos otros que también me encanta mucho Ponce, me gusta Rolón, aunque no todas las piezas de Rolón me gustan tanto, tengo algunas que me gustan más. Me gusta mucho la obra de Eduardo Mata, aunque sea tan reducida en número. Poquita, ¿no? Sí.
Hay obra pianística, olvidé mencionar, Mario Lavista y claro. Gerhard Muench están también en el disco de Odisea Avant-Garde. Me gusta mucho la obra también de Gerhard Muench, de Mario Lavista. Me gusta, bueno, José Antonio Gómez tiene cosas interesantes, me gusta mucho, y tu arte me gusta bastante. Castro, sí puedo decir que me encanta mucho. Castro está también, o sea, en el grupo de mis favoritos. Definitivamente. Luego, si habría que hablar de compositores no mexicanos. Bueno, pues ahí sí, Franz Liszt. Liszt. Sí, sí, puedo decir que adoro su música. Beethoven, adoro su música. Claro, claro. Hay algunos opus que no son tan fantásticos, la verdad. Claro. Pero, pues, Beethoven es Beethoven. Claro. Me encanta Mozart. Mozart también, le tengo veneración. Pues sí, son grandes. Me encanta Berg, Schoenberg, me gusta muchísimo. Ya. Y finalmente, de épocas de la música, un periodo específico que tenga música que le guste mucho. Pues me gusta mucho el siglo XIX, definitivamente. O sea, por ejemplo, todo este periodo en el cual hemos vivido la pandemia y hemos estado aislados, ha sido, yo lo he aprovechado mucho estudiando mucha música del siglo XIX. Y ahí está Beethoven, ahí está Liszt, ahí está también cosas de Fauré, claro. todo eso. El siglo XIX me parece fantástico. A todo dar, a todo dar. Bueno, pues con estas preguntas, pues creo que nos quedaron también claras algunas cuestiones respecto a sus gustos, a sus preferencias estéticas. Entonces, pues ha sido una entrevista, creo yo, que no solo yo, sino bueno, quiero pensar también que nuestro auditorio ha disfrutado. Yo, en lo personal, lo he disfrutado muchísimo. Así que, pues me gustaría agradecerle su tiempo por permitirnos hacernos esta entrevista, de conocerlo un poco más, y pues también felicitarlo por toda la labor que ha hecho, no solamente pues como pianista nada más, sino también como investigador finalmente, ¿no? Al hacer estos proyectos también de rescate de música mexicana, uno pues también se erige como investigador, y pues me gustaría también felicitarlo por eso. Y pues también comentarle que las puertas de Piano en México siempre están abiertas para usted. Y muchas gracias por esta entrevista nuevamente. Te agradezco mucho, Rodrigo. Realmente pues me siento muy honrado y disfruté mucho la conversación. Pues igual, te envío un abrazo muy afectuoso y pues también quedo pendiente de escuchar tus discos. Claro que sí, claro que sí. Ahí estás haciendo cosas muy importantes con Pomar y con otros autores, ya te he estado escuchando. Muchas gracias también, gracias. Pues ahí entonces seguimos en contacto, y pues nuevamente muchas gracias, y pues esperamos tenerlo nuevamente por aquí en Piano en México. Gracias, Rodrigo. Un gran abrazo, muy afectuoso. Gracias Igualmente. a todos. Gracias al público que escucha. Muy bien. Entonces, ya nada más para despedir esta entrevista, les agradecemos que hayan estado presentes. Yo soy Rodrigo Acevedo Traba, a nombre de Piano en México. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Piano en México. Esta entrevista se subirá a YouTube en las próximas horas. Así que nuevamente los esperamos cada sábado para una nueva entrevista. Estén pendientes de la página de la hora de la entrevista, y ahí seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.